Que el Señor pudo bendecirles, mis queridos hermanos. Es un gusto saludarles en este día. Bienvenidos una vez más a Lecciones de Vida. Lecciones de Vida, el espacio donde cada mañana estudiamos y repasamos la palabra de nuestro Señor. Recuerde, llegamos a ustedes gracias a la bendición de Dios y con el apoyo de nuestros hermanos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. En la dirección general de Vida 104.1 FM está nuestra hermana y amiga Andreina Muñoz, y en el control técnico está nuestro amigo Alan Tobar. Y saludamos con mucho cariño, una vez más, con un gran abrazo a nuestros amigos y hermanos de Plenitud 104.1 FM en el estado Amazonas, allá en Puerto Ayacucho, en el estado Amazonas. Que Dios pueda bendecirles en este día y que podamos todos, nuestros amigos de Vida 104.1 FM y Plenitud 104.1 FM, poder entender que Dios siempre nos bendice y su misericordia y sus bendiciones se renuevan cada día, se renuevan cada mañana. Y hoy, apreciados hermanos, también la misericordia de Dios se renueva. Nos da un nuevo día, nos da vida, nos da la oportunidad de trabajar, de hacer muchas cosas. Así que ánimo siempre en el Señor. Y si usted está allí un poquito desanimado, pues eleve una oración al Señor, cante un himno y dele gracias a Dios por todas las bendiciones que Él nos da. Bien, damos gracias a Dios porque nos permite volver a encontrarnos para estudiar también su palabra. Y ya hoy es miércoles, está avanzando nuestra primera semana de estudio. Y definitivamente debemos de decir, Dios, gracias por tu amor y gracias por tu bondad. Estamos ubicados en nuestra lección número 1, opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. El versículo de memoria lo encontramos en Éxodo 2, versículos 23 al 25. Los israelitas, gimiendo a causa de la servidumbre, clamaron y su clamor subió hasta Dios con motivo de su servidumbre. Dios oyó su gemido y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los israelitas y reconoció su condición. Y no olvidemos que en el contexto de reavivados por su palabra, muy importante, hoy 2 de julio nos corresponde la lectura de Éxodo, capítulo número 27. Éxodo, capítulo número 27. Bien, apreciados hermanos, vamos a orar. Querido Señor que estás en los cielos, estamos agradecidos por tu amor, tu bondad y tu misericordia. Gracias te damos por tu amor, por tu bondad para con cada uno de nosotros. Pedimos, Señor eterno, tu bendición en este día. Pedimos que seas tú quien nos guíe, que seas tú quien nos dirija. Perdona, Señor, nuestros pecados. Lo pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Mientras este decreto, cual el de la muerte de los niños, estaba en vigencia, les nació un hijo a Amram y Jocabed, israelitas devotos de la tribu de Leví. El niño era hermoso y los padres, creyendo que el tiempo de la liberación de Israel se acercaba y que Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo, decidieron que el niño no fuera sacrificado. La fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandamiento del rey. La madre logró ocultar al niño durante 3 meses. Entonces, viendo que ya no podía esconderlo con seguridad, preparó una arquilla de juncos, la impermeabilizó con pez y betún y colocando al niño en ella, la depositó en un carrizal de la orilla del río Nilo. No se atrevió a permanecer allí para cuidarla ella misma por temor a que se perdiera tanto la vida del niño como la suya. Pero María, la hermana del niño, quedó allí cerca, aparentando indiferencia, pero vigilando ansiosamente para ver qué sería de su hermanito. Y habían otros observadores. Las fervorosas oraciones de la madre habían confiado a su hijo al cuidado de Dios, e invisibles ángeles vigilaban la humilde cuna. Ellos dirigieron a la hija del faraón hasta aquel sitio. La arquilla llamó su atención, y cuando vio al hermoso niño, una sola mirada le bastó para leer su historia. Las lágrimas del pequeño despertaron su compasión y sus simpatías se conmovieron al pensar en la madre desconocida que había apelado a este medio para preservar la vida de su precioso hijo. Decidió salvarlo, adoptándolo como hijo suyo. Dios había escuchado las oraciones de la madre y su fe fue premiada. Cuando nosotros hablamos de Moisés,
Definitivamente, estamos hablando de muchas situaciones interesantes y también estamos hablando de una de las figuras más destacadas del Antiguo Testamento. Si bien es cierto, a Abraham se le llama el padre de la fe y el que recibió el pacto incondicional de gracia de Dios para su pueblo, Moisés fue el hombre escogido para traer la redención a su pueblo. Dios eligió específicamente a Moisés para conducir a los israelitas desde el cautiverio en Egipto hasta la salvación a la tierra prometida. A Moisés también se le reconoce como el mediador del antiguo pacto y normalmente se le conoce como el dador de la ley. Finalmente, Moisés es el principal autor del Pentateuco, los libros fundamentales de toda la Biblia. La función de Moisés entonces en el Antiguo Testamento es un arquetipo y sobra del papel que desempeña Jesús en el Nuevo Testamento. Por ello merece la pena que su vida sea examinada. Entonces, cuando revisamos la vida de Moisés, nos encontramos con el éxodo, con la libertad que Dios le da, con el liderazgo que él tiene, con la posición y el actuar que él ocupa durante las plagas que cayeron sobre Egipto, a un hombre que ocupó un liderazgo grandísimo, un hombre de gran mansedumbre, de gran paciencia. Pero en este contexto, en Éxodo 2, vemos entonces cómo la madre de Moisés intenta salvar a su hijo metiéndolo en una canasta y echándolo al Nilo. La hija del faraón encontró la canasta, adoptó al niño como si fuera suyo y lo crió en el palacio del propio faraón. Y cuando Moisés llegó a la edad adulta, se sintió identificado con la situación de su pueblo y al presenciar cómo un egipcio golpeaba a un esclavo hebreo, intervino y mató al egipcio. Y en otro incidente, Moisés intentó intervenir en una disputa entre dos hebreos, pero uno de los hebreos reprendió a Moisés y le dijo con tono sarcástico: «¿Piensas matarme como mataste al egipcio?». Y al darse cuenta de que se había hecho público su acto criminal, Moisés huyó a la tierra de Madián, donde volvió a intervenir, esta vez rescatando a las hijas de Jetro de unos bandidos. Y por agradecimiento, Jetro, también llamado Reuel, entregó el matrimonio de su hija Séfora a Moisés. Y Moisés vivió en Madián unos 40 años. Y de allí en adelante empieza entonces el llamado que Dios le hace a un hombre para que vaya a conducir un pueblo y así se cumpla la palabra del Señor. La lección, apreciados hermanos, nos comenta lo siguiente. El trasfondo histórico del nacimiento y la vida es apasionante, porque él vivió durante la época de la célebre 18ª dinastía egipcia. Uno de los reyes de esa dinastía, Tutmosis III, llamado el Napoleón de Egipto, es considerado uno de los faraones más famosos del antiguo Egipto. Y recuerden que ya hemos estudiado cada uno de estos detalles en lo que tenía que ver con esa dinastía que se levantó y sacaron a los Hyksos, y entonces comenzó el gobierno de esta nueva dinastía que rechazaba completamente al pueblo de Israel. Aunque fue condenado a muerte al nacer, Moisés nació como un hijo especial, un hijo bueno, en el hebreo tot. Y el término hebreo tot describe algo más que belleza externa. Y aquí hay un detalle bien interesante que tenemos que tener en cuenta. Cuando dice allí, la que concibió y dio a luz un hijo varón, y viendo lo que era hermoso, le tuvo escondido 3 meses. Ahora, no simplemente está diciendo que era hermoso porque el niño a lo mejor era muy lindo, y Moisés, según algunos registros, dicen que era un niño muy hermoso en el contexto de la palabra. Pero va un poco más allá. Desde que era un bebé, entonces Moisés dio evidencia de un intelecto agudo, estabilidad emotiva y también de la perfección física que lució en sus años posteriores. Todo esto está implicado en la palabra hebrea traducida hermoso. Todo eso tiene que ver con la palabra tot. Jocabed, fíjense, vio en esas cualidades una prenda de la aprobación divina, que tomó como una señal de que Dios tenía preparada una tarea especial para él. ¿Recuerdan hace un momento cuando les dije en nuestro segmento que acabamos de tener que ellos dos, estos dos, su papá, el papá de Moisés y la mamá, Abraham y Jocabed, entendieron que era el momento y que estaba el momento en el cual Dios iba a suscitar un libertador para su pueblo? Y ellos, al ver a su hijo,
y verlo top, verlo hermoso, verlo que era como que muy entendidito en muchas cosas y muy allí ávido de querer moverse y saber. Y cuando fue creciendo, creo que Jocabed también vio la inteligencia de Moisés, se dieron cuenta que el muchacho tenía algo especial. Y es cuando deciden no permitir que lo sacrifiquen. Entonces la fe en Dios fortaleció sus corazones y no temieron el mandato del rey. Y debemos de destacar esto, mis apreciados hermanos, porque definitivamente en el contexto del Señor no hay casualidades. En el contexto del Señor no hay asuntos que pasan allí por casualidad, no. En el contexto del Señor todo ocurre con un propósito. Y Dios entonces estaba permitiendo que todas estas cosas ocurrieran. Todas estas cosas se presentaran allí. Entonces ellos viendo todo esto, y Jocabed vio todas esas cualidades como una prenda de la aprobación divina. Entonces tomó esto como una señal de que Dios tenía preparado una tarea especial para su niño. Y de acuerdo con Hechos 7:20, allí se dice que literalmente él era agradable, hermoso a Dios. Y podemos nosotros leer este texto bien interesante. Fíjense cómo la palabra del Señor nos va enseñando y la palabra del Señor nos va agregando elementos y nos está diciendo todos los detalles para que podamos entender todo el trasfondo dentro del contexto de la palabra de Dios y lo que está ocurriendo. Hechos 7:20 dice: en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. Y fue agradable a Dios. Y ahí literalmente también aparece la palabra hermoso. Entonces, por supuesto, Jocabed habría amado y protegido a Moisés, aun cuando no hubiera sido un niño tan hermoso, eso lo sabemos. Pero, siendo que las madres con frecuencia dedican su más profundo amor a sus hijos más débiles y enfermizos, pero en este caso, fíjense que los esfuerzos de Jocabed no solamente radicaban en el hecho de que fuese su hijo, no solamente radicaba en el hecho de preservarle la vida, sino más bien era un acto de fe. Ella comprendía, y estamos seguros que fue el Espíritu Santo que le impresionó, ella comprendía que Dios lo había destinado para un papel importante y que por lo tanto intervendría para preservarle la vida. Con todo esto, se nos confirma, pues definitivamente, una declaración bien interesante, no bíblica, pero que podemos tomarla aquí, que la da el historiador judío Josefo en su libro Antigüedades, el tomo 2, según la cual él dice que antes del nacimiento del niño se le había revelado a Amram que éste iba a desempeñarse como el Salvador de Israel. No tenemos evidencia bíblica de esto, pero sí podemos entonces tomar esto como un ejemplo y poder decir qué interesante, que ya ellos tenían eso en su mente, ya ellos estaban impresionados con eso y decidieron entonces hacer su parte. Y era cumplir la misión de guardar al pequeño Moisés. Guardar al pequeño Moisés. Ahora, aquí también nosotros, mis queridos hermanos, podemos ver la respuesta de Dios a una madre que ora. Los padres deben dirigir la instrucción y la educación de sus hijos mientras son niños, con el propósito de que sean piadosos. Son puestos bajo nuestro cuidado para que los eduquemos, no como herederos del trono de un imperio terrenal, sino como reyes para Dios, que han de reinar a través de las edades eternas. Toda madre debe de comprender que su tiempo no tiene precio. Su obra ha de probarse en el solemne día de la rendición de cuentas. Entonces se hallará que muchos fracasos y crímenes de los hombres y mujeres fueron resultados de la ignorancia y negligencia de quienes debieron haber guiado a sus infantiles por el camino recto. Entonces se hallará que muchos de los que beneficiaron al mundo con la luz del genio, la verdad y santidad, recibieron de una madre cristiana y piadosa los principios que fueron la fuente de su influencia y éxito. Y creo que Jocabed no se imaginaba todo lo que había detrás, todas las bendiciones que vendrían después, todas las cosas que vendrían después de que ella tomó esa decisión de guardar a su pequeño, de guardar a Moisés. Hay un detalle que debemos entonces tener también aquí en cuenta, y es que la palabra tot se utiliza en el contexto de la creación, cuando Dios declaró que todo era bueno.
Entonces, vean ustedes que Moisés, al igual que todos los niños, era un niño bueno, pero la decisión de la mamá agregó muchísimos más elementos. Ella sabía que Dios tenía un propósito con su hijo. Como esta nueva creación, este niño bueno llegaría a ser en armonía con el plan de Dios, el adulto, que libertaría a los hebreos de la esclavitud. Ahora, ¿quién habría imaginado, cuando nació, especialmente en circunstancias tan terribles, el futuro de ese niño? ¿Quién lo hubiera imaginado? Sin embargo, Dios cumpliría las promesas que hizo a Abraham, Isaac y Jacob de otorgar la tierra prometida a sus descendientes, para lo cual utilizaría a este bebé Top décadas más tarde, o a este bebé bueno más tarde. Por eso me gustaría analizar un poquito más las circunstancias que describe Éxodo 2 sobre las cuales nació Moisés. Definitivamente, Moisés abrió sus ojos a un mundo hostil. Nació en una nación poderosa, pero pertenecía a una raza extranjera y oprimida en un tiempo donde los bebés, como él, estaban bajo una sentencia de muerte. Sin embargo, Moisés tenía algo especial a su favor. Era hijo de unos padres creyentes. Moisés no era el primogénito de la familia, recuerde. Él tenía un hermano mayor, Aarón, y una hermana mayor, Miriam. Éxodo 6:20 se nos dice el nombre de los padres de Moisés, Amram y Jocabed. Y las extravagantes leyendas judías dicen que el nacimiento de Moisés fue indoloro para su madre, que en su nacimiento su rostro era tan hermoso que la habitación se llenó de luz, al igual que la del sol y la luna combinadas, que caminó y habló cuando tenía un día de edad y que se negó a amamantar y comenzó a comer alimentos sólidos del nacimiento. Pero eso son especulaciones que dan las tradiciones judías. Y creo que lo hacen, mis queridos hermanos y amigos, para destacar el hecho de la bendición que ya caía sobre Moisés y que estaba sobre él. Lo cierto es que la Biblia nos dice que lo tuvieron escondido 3 meses. Los padres de Moisés no hicieron esto solo por el instinto paternal natural. También lo hicieron por fe en Dios. Fíjese lo que dice el libro de Hebreos, capítulo número 11, el versículo número 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Y allí se describe la fe de los padres de Moisés. Entonces, por la fe, por la creencia que ellos tenían, por lo que ya Dios había impresionado en sus corazones, porque sabemos que ellos entendían que Dios tenía un propósito con su hijo, cuando nació, entonces sus padres lo guardaron por 3 meses. No temieron al decreto, sencillamente decidieron permanecer allí firmes y fieles al Señor. Ya llegando el tiempo en que no podía tenerle más, ¿qué es lo que hace la madre de Moisés? Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, dicen los versículos 3 al 6 en adelante, tomó una horquilla de juncos y lo calafeteó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y le puso en un carrizal a la orilla del río. Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que acontecería. Y la hija de Faraón descendía a lavarse al río, paseándose sus doncellas por la ribera del río. Vio ella la horquilla en el carrizal y envió una criada suya a que la tomase. Y cuando la abrió, vio al niño, y aquí que el niño lloraba. Y teniendo compasión de él, dijo: de los niños, de los hebreos, es este. En un sentido literal, fíjense que la madre de Moisés hizo exactamente lo que Faraón dijo que hicieran. Puso a sus hijos en el río. Sin embargo, ella se encargó de ponerlo en una arquilla a prueba de agua y estratégicamente hizo que flotara en el río, colocándole allí la brea y el asfalto. Prácticamente hizo como una pequeña arca de Noé, ¿se acuerdan? Bien, lo cierto es que la palabra cesta de papiro es usada únicamente aquí y en el arca de Noé. La palabra es kaiser. El hebreo se traduciría así mejor como cesta de papiro o como cestica de arca o arca hecha con estos elementos. Lo cierto del caso es que Dios estaba allí. Dios estaba allí. Y fíjense que cuando ella soltó a Moisés en el barquito que echó sobre los juncos, ella también entregó a su niño a Dios, confiando que Dios le guardaría,
confiando en que Dios seguro guardaría a su niño y seguro le devolvería a su pequeño. ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues entonces fíjense que aquí aparece en escena la princesa egipcia Hatshepsut, y ella adopta a Moisés como hijo. Ahora, el nombre dado a Moisés es de origen egipcio. Esto era interesante. El nombre dado a Moisés es de origen egipcio y significa hijo de o nacido de, como se refleja en los nombres Amosis, hijo de Ad, o Tumoxi, hijo de Tut. Y en hebreo significado es sacado, ya que fue milagrosamente salvado cuando fue sacado del río. Ahora, aquí ocurre algo bien interesante. Aquí ocurre algo bien interesante. Y el detalle es, mis queridos hermanos, que la hija del faraón, esta jovencita, aparentemente no podía tener hijos. Aparentemente no podía tener hijos. Y ella entonces iba al Nilo, allí a las orillas que daban allí a su palacio, para entonces esperar que el dios Nilo o Hapi pudiera darle un hijo. Entonces ella se acercaba allí buscando un hijo. Y quizás buscando, ¿no? Como que el dios Hapi, según su creencia, le diera entonces un muchachito. Y vean lo que ocurre. Entonces, vean las circunstancias que rodearon todo el nacimiento de Moisés y cómo Dios guió todo y dirigió todo para que Moisés pudiera permanecer firme y pudiera entonces llegar a ser ese líder que sí o sí y ese siervo que Dios necesitaría para liberar a su pueblo. Algunos hermanos queridos han llegado a sugerir que Jochebed conocía el lugar al cual acostumbraba ir la princesa egipcia y colocó el arca allí con la esperanza de que se le despertara compasión a la vista de la bella e indefensa criatura. Allí estaba María, la hermana, observando y vigilando para ver qué pasaba con su hermanito. Lo cierto es que la hija del faraón llegó allí. Y como les dije hace un momento, pues ella venía buscando quizás la manera, ¿no?, de obtener esa bendición. La hija del faraón estuvo allí por mucho tiempo en Egipto. Ella llegó a ser regente de Egipto durante 22 años y su reinado fue pacífico. Edificó grandes templos y erigió enormes obeliscos. Lo cierto del caso es que esta muchacha se encontraba allí y quizás no se imaginaba todo lo que iba a ocurrir. Y cuando nació Moisés, esta jovencita o esta mujer, Hatshepsut, era meramente la hija de Tumoxi I. Y el nacimiento de Moisés ocurrió mucho antes de que se casara con su medio hermano Tumoxi II y más de 20 años antes de que comenzara su reinado personal después de la muerte de su esposo. Bajó a lavarse, bajó a estar allí en el agua y definitivamente ángeles guiaron a la princesa hasta donde estaba Moisés. Ahora, que una princesa se bañara en un río al aire libre ciertamente no estaba de acuerdo con las costumbres de los maometanos modernos orientales, donde solo hacen eso las mujeres de la clase más humilde, pero estaba en armonía con las costumbres del antiguo Egipto. Una escena de baño de una antigua tumba egipcia presenta una mujer egipcia de alta alcurnia asistida por 4 siervas. También concuerda entonces con las creencias del antiguo Egipto en cuanto a la santidad del Nilo, ya que su agua impartía fertilidad y garantizaba entonces una larga vida. Por esa razón, el Nilo era adorado como un dios. Hermoso fue el nombre que ella le dio, y esto se quedó corto, ¿no?, para describir al hijo de Jochebed. Recuerde el término que utiliza la palabra del Señor, Tov, bueno, hermoso, perfecto. Y es el mismo que usa Dios para describir la perfección de su creación. Dios tenía planes entonces especiales para él. La madre se arriesgó, una joven se enterneció, una niña habló con sabiduría y el futuro libertador entonces fue librado de la muerte. No sabemos el nombre que le dieron sus padres, pero sí el que le dio su madre adoptiva.
La hija del faraón, Hapimosis, lo llamó así, ¿no? Hapimosis, pero ella lo consideró hijo, nada más, Moisés. Entonces, fíjense cómo buscaron luego a la misma mamá de Moisés para que entonces cuidara del niño, porque María, que estaba allí, cuando la hija del faraón se dio cuenta de que era un niño de los hebreos, entonces María, le dijo que si quería, buscaba a una de las mujeres egipcias, mujeres hebreas, para que lo cuidara, y la mujer le dijo que sí, y ella enseguida corrió de su mamá y la buscó, y imagínense a Jocabet contenta de alegría, de saber que Dios le está devolviendo a su hijo. Y la hija del faraón entonces le dice lo siguiente: mira, llévate este niño y críamelo y yo te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuán grande entonces fue el trabajo que hizo Jocabet. Cuán grande fue la influencia de aquella mujer hebrea, a pesar de ser una esclava desterrada. Toda la vida de Moisés y la gran misión que cumplió como caudillo de Israel dan fe de la importancia de la obra de una madre piadosa. Ninguna otra tarea se puede igualar a esta. En un grado sumo, la madre modela con sus manos el destino de su hijo. Y cuando el niño creció, lo trajo a la hija del faraón. Y lo puso por nombre Moisés, diciendo: porque de las aguas los saqué. Pero los primeros 7 años de vida fueron importantes. Y Dios permitió que todo esto ocurriera así, no solamente para salvar la vida de quien sería este gran siervo del Señor y este gran líder, sino que también para que todo se diera conforme a la voluntad del Señor y poder formar en Moisés principios de vida, principios reales, principios verdaderos. La mayoría piensa que el niño estuvo con la mamá como unos 2 o 3 años, pero en realidad, apreciados hermanos, fueron 12. Y durante esos años de la infancia se establecieron entonces los fundamentos de su carácter y más tarde su experiencia religiosa. La instrucción en ese momento fue vital, pero fíjense que esto nos enseña algo. La instrucción descuidada ahora jamás podrá ser recuperada. La vida posterior de Moisés muestra claramente que sus padres usaron bien los años que le fueron concedidos para criarlos convenientemente. Lo trajo allí y, como ya les dijimos, según las costumbres egipcias, tenía que estar con ella durante 12 años. Y luego entonces ella tuvo que llevarlo allí a Faraón. Pero cuando ya llegó a los 12 años, ya él tenía principios eternos, principios que Dios había permitido que se colocaran en el corazón de este pequeño que más tarde llegaría a ser Moisés, aquel hombre que se levantó usado por el Señor para entonces cumplir la promesa que Dios le había dado a Abraham, que su pueblo, su descendencia estaría 430 años esclava, pero luego saldría victoriosa de Egipto rumbo a la tierra prometida. Esto nos enseña a nosotros, apreciados hermanos, que definitivamente podemos nosotros orar al Señor. Dios traerá bendición a nuestra vida, Dios cumplirá su propósito, y si usted decide serle fiel, Dios entonces cumplirá también su propósito para su vida. Y madres que me escuchan, padres que me escuchan, es importante entonces estar allí, al lado de nuestros hijos, al lado de sus hijos, para que ustedes puedan entonces también, utilizados por el Señor, ser esos instrumentos en sus manos para formar un carácter para el reino de los cielos. Así que creo que definitivamente la lección nos vuelve hoy a enseñar y a recordar cuán importante es tomar decisiones correctas. Y recuerde, siempre la mejor decisión es por Cristo Jesús. Que el Señor le bendiga. Feliz día para usted.